¿Qué pasaría si se pudiera hablar con la voz de otra persona, pero conservando tus propias palabras, tu forma de expresarte? No, no es ciencia ficción, es una de las fronteras más fascinantes de la inteligencia artificial. Os damos la bienvenida a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, parece sacado de una película de espías: la tecnología de conversión de voz. Y para guiarnos tenemos sobre la mesa un artículo científico bastante denso, que se titula Conversión de voz de alta calidad usando características prosódicas y espectrales de alta resolución. Nuestra misión es entender cómo unas redes neuronales están aprendiendo a replicar no solo el sonido de una voz, sino su alma, su musicalidad. Es que esa es precisamente la clave de todo esto. Durante años, el gran reto de la conversión de voz ha sido un problema con dos caras, y no siempre se han tratado por igual. Por un lado tienes el timbre. El timbre, que es como el color de la voz, ¿no? Exacto, es como su huella dactilar, lo que te hace reconocer a un amigo por teléfono al instante. Pero por otro lado está la prosodia. Prosodia. Esa es una de esas palabras que suenan muy técnicas. ¿Podemos traducirla un poco? Claro, piensa en la prosodia como la música del habla. La música. Sí, es el conjunto del tono, el ritmo y la intensidad. Es por lo que una pregunta suena como una pregunta y por qué un susurro, pues, transmite intimidad. Y el artículo arranca con una crítica muy directa. Casi todos los esfuerzos se han centrado, de forma obsesiva, en clonar el timbre. Vale. Pero han dejado de lado la música. Y sin esa música, lo que obtienes es un clon sin vida, una voz robótica. Entiendo. Sería como tener un imitador que clava el tono de voz de un famoso, pero que habla de forma completamente monótona. El resultado sería rarísimo, ¿no? Exactamente. De hecho, el artículo menciona los métodos antiguos, como los que usaban una cosa llamada modelos de mezcla gaussiana, los GMM. ¿Y qué pasaba con ellos? Pues que el resultado que daban era una voz sobresuavizada. Imagina que intentas copiar un cuadro impresionista. Ajá. En lugar de replicar cada pincelada diminuta, lo que haces es difuminar todos los colores hasta que solo queda una mancha con la forma general. Se pierde toda la textura, la riqueza. Los detalles. Todos los detalles que le dan vida. Pues eso es lo que pasaba con las voces. Vale, queda claro el problema. Las viejas técnicas creaban como copias borrosas. Y supongo que aquí es donde entra la inteligencia artificial moderna. El artículo habla de redes neuronales profundas o DNS. Sé que es la tecnología de moda para todo, pero ¿qué hacen exactamente aquí que no se pudiera hacer antes? Pues lo que hacen es precisamente actuar como un pintor con un pincel finísimo en lugar de una brocha gorda. Buena analogía. Una red neuronal profunda es en esencia un cerebro artificial, con muchísimas capas que puede aprender patrones increíblemente complejos. Mientras los métodos antiguos trabajaban con una versión de la voz, digamos, de baja resolución, las DNN pueden procesar una cantidad de información gigantesca y de altísima resolución. O sea que sí ven esas pinceladas que decías. Son capaces de ver y aprender esas pinceladas minúsculas del espectro de la voz que antes se perdían por completo. Pero un momento. Si fuera tan fácil como aplicar una DNN y ya está, este problema estaría resuelto desde hace años. ¿Dónde está el truco? El artículo parece sugerir que no es una solución mágica. Y esa es la observación clave. Es que el propio estudio es muy crítico con quien piensa que una DNN es un martillo para cualquier clavo. Ya. La gran propuesta aquí no es solo usar DNNs, sino usarlas dentro de un marco de trabajo integral. Integral, ¿a qué te refieres? A que no cogen una red neuronal gigante y le dicen «conviértelo todo». Eso sería, muy ineficiente. Lo que hacen es diseñar un equipo de especialistas. Ah, vale. Crean redes neuronales separadas y muy especializadas para cada tarea. Una para el espectro, que se ocupa del timbre, otra distinta para la frecuencia fundamental, que es el tono, una tercera para la intensidad y una cuarta para la duración. O sea, en lugar de un médico de cabecera que intenta hacerlo todo, montan un equipo de cirujanos, cardiólogos y neurólogos, cada uno experto en lo suyo. La analogía es perfecta. Y al hacer que cada red se enfoque en una única cosa, el resultado global es mucho más preciso, mucho más coherente. Juntas cubren todos los ángulos del problema. De acuerdo, me gusta esa idea del equipo de especialistas. Pero dentro de ese marco, el artículo menciona una técnica que me llamó muchísimo la atención. Algo que llaman un autoencoder, que usan como una especie de calentamiento. Suena un poco contraintuitivo.
¿Puedes explicarnos cómo funciona? Es una de las ideas más elegantes del estudio, la verdad. A ver, entrenar una de estas redes desde cero es como darle un lienzo y unos pinceles a alguien que nunca ha visto un cuadro. Partes de la nada. Exacto. Los parámetros iniciales de la red son aleatorios, así que al principio su intento de generar una voz es puro ruido, una fritura sin sentido. Podrías pasar muchísimo tiempo enseñándole y que nunca llegara a aprender bien. Entonces, ¿qué es ese calentamiento? Pues antes de pedirle a la red la tarea difícil, que es, digamos, convertir la voz de Ana en la voz de Carlos, le piden una tarea mucho más sencilla. ¿Cuál? Escuchar la voz de Ana y generar una copia perfecta de la propia voz de Ana. Es un ejercicio de mirarse al espejo, básicamente. Ah, qué curioso. Al forzar a la red a hacer esto, la obligas a aprender la estructura fundamental del habla humana. Aprende qué es un sonido coherente, cómo se forman las vocales, cómo son las consonantes. En resumen, aprende las reglas básicas del juego antes de empezar la partida de verdad. O sea que le enseñan a dibujar un rostro humano genérico antes de pedirle que haga un retrato de una persona concreta. Exacto. Y el artículo lo muestra visualmente. Hay una figura con espectrogramas que son como las huellas dactilares de la voz. Vale. Sí. Al principio, la salida de la red es una mancha caótica. Después de este preentrenamiento, la salida ya es casi idéntica a la voz original. La red ha aprendido la estructura. A partir de ese punto, el pequeño salto que queda para convertir esa voz en la de Carlos es mucho más fácil y el resultado final es infinitamente mejor. Claro, ya no parte de cero. Ya no, parte de una base que entiende el habla. Suena increíblemente completo. Pero también me da la sensación de que debe ser computacionalmente carísimo. ¿Menciona el artículo si esto es práctico a gran escala o si sigue siendo una técnica de laboratorio? Es una pregunta muy pertinente. El artículo se centra en demostrar la calidad y la viabilidad del método, y aunque no entra en detalle sobre los costes a escala de producción, es cierto que entrenar estas redes requiere una potencia de cálculo considerable. Me lo imaginaba. Sin embargo, una vez entrenado, el proceso de conversión en sí es relativamente rápido. La gran inversión es en el entrenamiento inicial. Hoy por hoy sigue siendo más una técnica de vanguardia que algo que puedas tener en tu teléfono, pero la dirección que marca es clara. Vale, han resuelto el color de la voz, el timbre, con este preentrenamiento inteligente. Pero, ¿qué pasa con la musicalidad que mencionabas al principio? ¿Cómo evitaron que sonara como un robot con el timbre perfecto? Porque ese era el otro gran problema. Aquí es donde entra la segunda gran innovación del estudio. Se dieron cuenta de que la prosodia, la melodía, no ocurre en instantes de milisegundos. Claro, ¿es algo más largo? La entonación de una pregunta, por ejemplo, se desarrolla a lo largo de toda la frase. Analizar la voz, fotograma a fotograma, como se hacía tradicionalmente, es como intentar entender una película mirando cada fotograma por separado. Te pierdes la narrativa. Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿Ver la película en escenas completas? Justo. En lugar de analizar la voz fotograma a fotograma, su sistema modela segmentos de voz. Segmentos. Sí. Por ejemplo, procesa una vocal entera como una unidad, o un grupo de sonidos sonoros juntos. Esto le permite capturar la trayectoria completa del tono, la curva melódica que se produce a lo largo de ese sonido. Captura la melodía, no solo las notas sueltas. Ahí está la clave. Y creo que aquí había otro detalle muy sutil pero importante, ¿verdad? Algo sobre no modelar el tono exacto. Sí, y esto es muy astuto. No les interesa si la voz está a 100 hercios o a 120. Lo que modelan es la diferencia de tono entre un fotograma y el siguiente. Espera, frena un momento. ¿Qué significa eso en cristiano? Dicho de otro modo, no aprenden la nota, aprenden la melodía. A ver. Canción como El cumpleaños feliz. No importa si la cantas con una voz muy grave o muy aguda. La melodía, la secuencia de subidas y bajadas de las notas es siempre la misma. Ya, claro. Y por eso la reconoces. Este sistema hace lo mismo. Aprende la melodía del habla. Por ejemplo, la forma melódica de una pregunta en español suele ser ascendente al final. Cierto. El sistema aprende esa forma, esa curva, independientemente de si la frase se empieza en un tono más grave o más agudo. Y esto es genial, porque le permite aprender patrones con muchos menos datos, algo crucial en este campo. Entendido. Eso es brillante. Aprende la intención melódica, no el sonido absoluto. Ahora bien, todo esto suena muy bien en la teoría. La arquitectura es elegante. Pero, ¿funciona de verdad?
¿Lo pusieron a prueba contra otros métodos? Por supuesto, realizaron una batería de experimentos tanto objetivos, con mediciones numéricas, como subjetivos, que al final son los que importan, con personas escuchando. Empecemos por los números. ¿Qué dijeron los ordenadores? Pues los números confirmaron la teoría. En la conversión del timbre, su método, el que usaba el preentrenamiento con el autoencoder, consiguió la menor distorsión espectral. Es decir, el más preciso. Es decir, era el que generaba una voz numéricamente más parecida a la del hablante objetivo. Y lo interesante es que superó, aunque fuera por un margen pequeño, a otros sistemas de última generación que también usaban redes neuronales. ¿Ah, sí? Sí, y ese pequeño margen demostró que su calentamiento realmente marcaba la diferencia y le daba una ventaja crucial. Vale, una pequeña victoria en el campo de los números. ¿Y qué pasó con la melodía, con el tono? Pues algo muy parecido. Su método, basado en segmentos, el que mira escenas y no fotogramas, también obtuvo un error numérico ligeramente inferior al de otros métodos de redes neuronales. Entiendo. Y muy inferior al de los métodos tradicionales, que se limitaban a ajustar el tono promedio sin entender la melodía. De acuerdo. Los ordenadores dicen que es mejor. Pero la prueba de fuego es el oído humano. ¿Nuestro oído nota la diferencia o estamos hablando de mejoras que solo una máquina puede detectar? Y esa es la pregunta del millón. Para responderla, hicieron pruebas de escucha. Pusieron a gente a comparar las voces generadas por su sistema con las de otros. Y Y los resultados fueron muy claros. Tanto en calidad general del audio como en similitud con el hablante original, su sistema fue el preferido. con mucha diferencia. Por ejemplo, en la prueba de similitud contra su competidor más cercano, otro sistema de redes neuronales, su método ganó con un 56% de preferencia. No es una paliza, pero es una victoria consistente. Pero creo recordar que había un resultado que sí fue una paliza, ¿no? Algo que realmente demostró que su enfoque global era el correcto. Sí, y para mí es el resultado más importante de todo el artículo, la prueba definitiva. Lo que hicieron fue comparar dos versiones de su propio sistema. Por un lado, una versión avanzada que solo convertía el timbre y el tono. ¿Vale? Y por otro lado, su sistema completo, el del equipo de especialistas, que además del timbre y el tono, también ajustaba la intensidad y el ritmo del habla para que coincidiera con los del hablante objetivo. ¿Y el resultado? Abrumador. El sistema completo fue elegido como más similar al hablante de destino en casi el 70% de las ocasiones. Casi un 70%. Sí, un 68,8 para ser exactos. El sistema incompleto, que ya era muy bueno, se quedó en un 30%. Es más del doble de convincente. Eso es una diferencia enorme. Enorme. Y esa es la prueba del algodón. Ahí es donde demuestran que su idea principal no era solo teoría, sino que funciona en la práctica. Para que nuestro cerebro se crea una voz sintética, no basta con clonar el timbre. Es absolutamente esencial clonar también su música, la melodía, el volumen y el ritmo. Claro. Sin ese paquete completo, el cerebro lo detecta como una imitación, como algo que no cuadra. Entonces, el gran secreto no es solo copiar la huella dactilar de una voz, sino su personalidad, su cadencia. Es la diferencia entre un simple imitador y un verdadero clon digital. No se podría haber dicho mejor. La naturalidad no reside en una sola característica, sino en la interacción armoniosa de todas ellas. Es un puzzle, y este estudio ha demostrado que tienes que tener todas las piezas para que la imagen final sea convincente. Recapitulando, lo que hemos visto es que las redes neuronales son la herramienta perfecta para este puzzle por su capacidad de ver los detalles, pero necesitan un entrenamiento muy inteligente para no fracasar. Y las dos grandes claves que aporta este estudio son... Son dos. Por un lado, ese preentrenamiento a medida, el autoencoder, que funciona como un calentamiento para que la red entienda primero las reglas básicas del habla antes de intentar una transformación compleja. ¿Y por otro? Y por otro lado, el enfoque para la prosodia, modelando segmentos y no fotogramas, lo que le permite capturar la melodía y el contexto del habla de una forma mucho más natural. Y mientras hablábamos, no puedo evitar pensar en el siguiente paso. Este estudio se centra en replicar la voz de una persona que ya existe. Pero si esta tecnología puede aislar, entender y modelar los componentes de una voz con esta precisión, timbre por un lado, tono por otro, ritmo, ¿qué impediría en el futuro usar estas herramientas no para imitar, sino para crear? Para diseñar desde cero voces completamente nuevas y sintéticas que sean indistinguibles de las humanas, con características elegidas a la carta.
Es una pregunta que abre un universo de posibilidades, tanto creativas como, por supuesto, éticas. El poder de diseñar una voz perfectamente creíble desde la nada es algo que sin duda va a dar mucho que hablar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.